dándole gracias a Dios como siempre lo hacemos cada mañana, ya que Dios nos concede este maravilloso don de la vida, ¿verdad? Esta es la misericordia de Dios de un día más, poder estar allí conectados con nuestro Dios Todopoderoso. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hermosa y bendecida mañana, ya que hemos declarado que cada amanecer contigo es un dulce despertar, Señor, porque, Padre, reconocemos, Señor, el maravilloso don de la vida que usted nos da y nos presentamos, Señor, cada mañana, Señor, agradecidos. Padre, muchas gracias por ayudarnos a despertar. Muchas gracias por concedernos, Señor amado, el descanso. Muchas gracias, Señor amado, aleluya, porque como dijera el salmista, ¿verdad? Dice, mientras yo dormía, tú me sustentaba la vida. Tú eres el que nos sustenta aun cuando estamos en las horas del reposo. Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro sustento. Y si hay alguien en esta mañana, Padre mío, que quizás no ha tenido una buena noche, no ha tenido un buen descanso, pues tu palabra dice que por la noche será, Señor, la aflicción, más la alegría vendrá al amanecer el día. Padre, por lo tanto, te pido en esta hora, Señor, que usted ponga, Señor, su mano victoriosa sobre cada uno de sus hijos y que podamos en este día acercarnos, Señor, a tu trono de la gracia para encontrar en ti el oportuno socorro. Llévanos por las páginas sagradas de tu escritura, inspirada, bendecida. Y te pedimos, Dios, aleluya, que permita, Señor, que en este momento podamos, Señor amado, a abrir los ojos del entendimiento para poder mirar la maravilla, la belleza que en ella misma, Señor, se encuentra y que no es posible, Señor amado, mirarla por uno mismo, sino si tú la muestras, la revelas y nos dejas entender, Padre mío, Padre, para poder comprender y que esta misma, Señor, sea traída a nuestra vida en el tiempo presente y también a aplicarla en las áreas que necesitamos ser aplicados. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento. Muchas gracias por cada hermano, por la fuerza de cada uno de ellos. Gracias, Padre mío, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios nos continúa bendiciendo en esta mañana. Sabemos nosotros que ya estamos caminando sobre el capítulo 49. Y en esta mañana vamos a repasar en breve un poquito lo que ayer hablábamos también, ¿verdad? Bueno, con mi esposa. Vemos que el capítulo 49 del profeta Isaías habla específicamente del siervo. Y nosotros, este es un mensaje que el profeta, ¿verdad? O sea, podemos decir Dios por la boca del profeta va hablando del siervo, y podríamos decir que esta palabra del 49, vemos el segundo cántico, por decirlo así, es una expresión de alabanza, vamos a verlo hoy día, tiene relación este cántico con el siervo, y vamos a ver que este cántico se extiende y trasciende más allá, ¿verdad? De lo que es el antiguo, ya que es una profecía que habla específicamente, el siervo habla del Señor Jesucristo. Y nosotros, por ejemplo, me gustaría que tomemos la página de la Biblia para que pudiéramos ir al versículo del día de hoy, pero quisiera que fuéramos al capítulo 42 del versículo 1 al 4. Este ejercicio lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? De poder mirar en las páginas hacia adelante, hacia atrás, porque es una conexión, ¿verdad? La profecía es una conexión de acontecimientos, de dichos, cosas que tienen que suceder. Y entonces vemos allá en el 42, vamos a unir el 42 del versículo 1 al versículo 4 con el 49 del 1 al 7, que vamos a estar en esta mañana, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo. Usted compartió del 1 al 7, pero vamos a compartir, del 8 hasta el 12.
Vamos a ver allí la lectura nuevamente, como siempre la hacemos, la encomendamos al nombre del Padre, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia, y las costas, note esa frase allí, ¿verdad? Y las costas esperarán su ley. Bueno, en el capítulo 42 hacemos este recordatorio, ¿verdad? Porque aquí comienza hablando del siervo y presenta el profeta Isaías en su profecía a Jesús. Recordemos que el centro de toda la Biblia, el centro de toda la profecía, el centro de todo lo que Dios quiere hablarle a los hombres, se trata acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y aquí vemos nosotros en esto tan maravilloso, ¿verdad? Como estas palabras proféticas, ¿verdad? Tan exactas y que son retomadas nuevamente en el Nuevo Testamento, en la vida del Señor Jesucristo. Aquí dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esta frase nos lleva literalmente a aquel acontecimiento donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está allá en el río Jordán, y recordamos esta frase, ¿verdad?, donde el mismo Dios, ¿verdad?, dio testimonio después de haberse bautizado el Señor Jesucristo, ¿verdad?, y dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿verdad? Entonces, aquí lo presenta como el siervo, porque él trae un servicio. Él vino, él mismo lo dijo: yo no he venido a ser servido, dijo el Señor cuando llegó, ¿verdad? Dice: yo no vine a ser servido, sino que a servir es que yo vine. Y su servicio, ¿verdad? Su servicio está sostenido y está sustentado, ¿verdad?, por medio de aquel quien le llamó, ¿verdad? O sea, y vemos nosotros acá el servicio de este siervo, habla de la persona del Señor Jesucristo en su estadía terrenal, ¿verdad? Como un hombre, como el Dios, ¿verdad?, que se convirtió en un hombre, como dijera también Isaías a unos capítulos atrás, donde le llamó su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, Dios, ¿verdad?, es el mismo que puso allí, ¿verdad? Se puso en un vientre y allí vino, ¿verdad?, milagrosamente, ¿verdad? Pero habla de que Jesús iba a ser aquel, o es aquel, ¿verdad?, sustentado en su ministerio terrenal por el mismo poder del Altísimo, del Padre. Entonces, donde dice mi escogido, dándonos a entender, gloria sea al Señor, que Él es el único dentro de muchos, dentro de muchos no, podemos decir dentro de todos, ¿verdad? Es el escogido para llevar a cabo la gran misión de redención. Recordemos que venimos hablando en estos capítulos, se habla mucho del Redentor, de redención, redención, redención. Aquel siervo que tendría que ejercer su ministerio y finalizar, ¿verdad?, su ministerio terrenal, ¿verdad?, pagando con su propia vida el precio para la salvación del hombre, la salvación suya y mía. Ahora, pero este ministerio, ¿cómo era sostenido? Este ministerio era sostenido porque dice ya que Dios había puesto allí, ¿verdad?, dice su espíritu, ¿verdad? Y esta palabra espíritu ahí está con E mayúscula, dándonos a entender que es el Espíritu Santo de Dios. Aquí vemos una intervención, ¿verdad?, del Padre y del Espíritu Santo en el sostenimiento del ministerio terrenal de Jesús, y que el Señor mismo declara, el Padre declara, como lo hizo allí, ¿verdad?, en el capítulo 3 de Mateo,
en el tiempo del bautismo en las aguas del Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. O sea, este contentamiento iba a ser producido en el corazón de Dios, ¿verdad? Ya que la venida del Señor Jesucristo en este servicio, ¿verdad? Iba a traer la felicidad nuevamente al corazón del Padre. ¿Y cuál es la felicidad del corazón del Padre? Que nuevamente su creación, la corona de su creación, ¿verdad?, pueda retornar a su presencia. Hace unos capítulos atrás, en el capítulo 40, mirábamos allí, ¿verdad?, la escenografía tan clara que da el profeta acerca de la vida de cómo era Juan el Bautista, y vemos que Juan el Bautista comienza preparando el camino. Aquí en el 42 ya se habla de la aparición justamente y nos remonta a ese momento, ¿verdad?, del cumplimiento profético allí en el Jordán, después de su bautismo, y cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, ¿verdad? O sea, el profeta está hablando aquí de cómo iban a acontecer las cosas, del siervo de que iba a venir, y se da una profecía donde dice, él no gritará, no alzará la voz. Nosotros no vemos que él andaba como publicándose, diciendo, yo soy el Mesías, yo soy aquel que viene a salvarles. No hay esto en él, sino que dice, él no gritará, no alzará la voz. Y me gusta muchísimo esto. Cuando yo observaba las páginas de esto, de la escritura, y meditaba en ello, yo digo, verdaderamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no fue un ministerio donde él se andaba haciendo propaganda a sí mismo, autopublicándose para que la gente viniera. Simplemente él no gritaba, él daba el mensaje, él era más que nada, más que predicador, podemos decir así, ya que nosotros, ¿verdad? En el entendimiento que tenemos acerca de lo que es las funciones ministeriales, podemos entender que hay personas que están llamadas a la predicación y se envuelve una pasión, y en esa pasión muchas veces hay una elevación, ¿verdad?, del sonido de la voz, y se trata de una expresión mayor, y vemos nosotros que al Señor Jesucristo no lo vemos en esa imagen. Aquí no podemos verlo, sino que proféticamente estaba dicho de que él no gritará, dice, no gritará ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. Él no iba a andar haciendo como hacían muchos en ese tiempo, que se autoproclamaban alguien y que lograban algunos seguidores, sino más bien dice que él no quebrará la caña cascada. Significa que él allí estaría, ¿verdad?, estaría tranquilo, él no quebrantaría ley, sino que la gente iba a conocerlo a él no por sus gritos, no porque él andaba alzando la voz, ¿verdad?, no porque él andaba, ¿verdad?, allá gritando en las calles, no. Él iba a ser conocido más que nada, ¿verdad?, más que nada porque había un poder que lo iba a sustentar, había un poder que se iba a manifestar en él. Y este es el poder donde habla, ¿verdad?, también en el libro de los Hechos, ¿verdad?, donde dice, porque el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, él hablaba continuamente esto, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él, el cual le ungió, y a través de esta unción él podría en su ministerio hacerle bien a la humanidad en su función que venía como siervo. Amados, y vemos aquí estas páginas tan hermosas, que nos arrojan una luz también, y que podemos nosotros mirar. ¿Qué podemos extraer de este capítulo aquí en el Recordando el 42? Lo que podemos recordar es el ministerio de Jesús, que no necesitamos nosotros, en realidad no necesitamos. Nosotros somos también llamados como el Señor Jesucristo, somos escogidos como Él también, y como decimos siempre, recuerde que el mismo Señor fue el que dijo, dice, yo ejemplo os he dejado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Pero ese yo he hecho, Jesús hizo, pero no hizo lo que él quería. Él hizo todo sujeto al cumplimiento de la Escritura. Él constantemente decía, hagamos esto para que se cumpla lo que dijo tal. Hagamos esto para que se cumpla lo que dijo el profeta actual. Entonces, él todo lo que vivió, su vida la vivió basándose en lo que eran las profecías que había acerca de él, en el cumplimiento de la profecía. Ahora,
Por eso digo que también nosotros entramos dentro de esas profecías también, aunque quizás, si usted me puede entender lo que le estoy diciendo, entramos en qué sentido, en que Él vino y las cumplió, pero no solamente las cumplió para Él, sino también en ese cumplimiento Él ha dejado el ejemplo para que nosotros podamos seguir practicando y haciendo las mismas cosas que Él hizo, ¿verdad? Porque de eso se trata de imitar a Jesús, se trata de vivir como Jesús. Ahora, todos aquellos que están llamados a ser siervos de Dios, lo primero que tienen que entender es que el quien lo llama es el que lo va a sostener. Entonces, a un llamado de Dios, un siervo de Dios, también Dios le llama escogido, porque dice la palabra de Dios, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dentro de todos habían escogidos, y que Dios nos ha llamado para poder hacer el alcance de llegar a las almas, y alcanzando las almas nosotros podemos buscar frutos para Dios. Y todo aquel que acepta el llamado de un escogido, al llamado de Dios a servir, dice que produce contentamiento en el corazón del Padre. ¿Y cuál es el regalo que Dios le da, verdad, a aquellos que aceptan el llamado? Dice que Dios le da lo mismo que puso en el Señor Jesucristo. El Padre puso al Espíritu Santo, y a través del poder actuante, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en su función de siervo, dice que Él trajo justicia a las naciones, ¿verdad? Y esto me gusta porque, ¿sabe lo que le digo? No necesitamos nosotros mirar muchas veces, eh, no necesitamos gritar, no necesitamos alzar la voz, no necesitamos andar por las calles gritando, yo soy el siervo de Dios, la sierva de Dios. No necesitamos hacer eso cuando el poder del Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, ¿verdad? Que el Señor se dará a conocer en nuestra vida, porque por los hechos milagrosos que el Espíritu Santo hará en nuestra vida, como lo hizo en la vida del Señor Jesucristo. Lo que quería mostrarles sencillamente aquí en el capítulo 42 no es que estamos retrocediendo, sino que estamos reafirmando la palabra profética. Y vemos aquí que Isaías en el 42 presenta al siervo de Jehová. Hay una profecía acerca del siervo de Jehová. Aquel que no grita, aquel que no alza la voz, aquel que no iba haciendo publicidad propia por las calles, ¿verdad? Pero que sin embargo hay un poder que lo sostiene. Él produce contentamiento al corazón del Padre, y el Espíritu Santo está actuando, ¿verdad? Libremente en la vida y en la persona del Señor Jesucristo, mostrando los hechos milagrosos y poderosos. Por eso después dice allá en el versículo 5 del 42, dice que así dice Jehová, creador de los cielos, y que despliega, ¿verdad? Y que los despliega y extiende a la tierra sus productos, y da alimento a todos los que moran en ella, y espíritu, ahí vemos espíritu en minúscula, a los que por ellas andan, o sea, a los hombres. En esa manifestación de creación, habla de que como que el Señor nuevamente venía como diciéndonos, estoy aquí para restaurar el momento a mi creación, del momento aquel, ¿verdad? La humanidad se degradó, ya que Satanás, con sus astucias, el Señor reprenda y nosotros los reprendemos también, ¿verdad? Porque yo digo, es un animal, ¿verdad? Que lo que hace es que siempre ha querido dañar las cosas que Dios hace. Entonces se presenta allí para restaurar y dice, bueno, yo Dios creador del cielo, ¿verdad? Y también que le da el alimento a todos aquellos, ¿verdad? Creador de los cielos y de la tierra, que le da el alimento a todo el pueblo que camina, y espíritu a todo el camino, a todos los almas que caminan por ella. Ahora, nuevamente dice Jehová, dice, te ha llamado en justicia, te sostendré por la mano. Y vemos nosotros allá, bueno, que habla de Jesús. Todo esto habla del Señor Jesucristo. Entonces, el profeta aquí presenta a Jesús como el siervo de Jehová. Pero cuando entramos al 49, por favor, vaya conmigo al capítulo 49, que vamos a ver, es la segunda expresión a modo de cántico, donde el profeta allí habla, ¿verdad? Hoy, del siervo, pero ahora fíjese, dice que lo que compartieron, ¿verdad? Ayer con mi esposa, se dice, el siervo de Jehová traerá luz a los gentiles, ¿verdad?
vemos allí una puerta abierta al pueblo, al ministerio del Señor Jesucristo en medio del pueblo que no es, ¿verdad? Que no era de la tribu de Judá, que no era Israel, y que el ministerio del alcance del Señor Jesucristo, ahí lo vemos, ¿verdad? Que es para toda la humanidad. Hermanos, en esto miramos nosotros que el ministerio de Jesús, ¿verdad? Es un ministerio que viene para todos los hombres. Y me recuerda muchísimo la promesa que Dios le hiciera a nuestro padre Abraham, cuando él le dijo que le iba a bendecir y que iba a engrandecer su nombre y que en él, en el pacto que Dios hizo con él por fe, el pacto de la fe, al haber demostrado su fe, que en esa fe de Abraham, él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y todas las familias son todas las razas, todas las culturas. Así que no importando de qué raza o cultura usted sea, o si dice soy israelita o no soy israelita, soy de la casa de Judá o no soy de la casa de Judá, no importa esto. Lo que importa es en realidad que el Señor vino por las almas. Y eso me toca el corazón porque verdaderamente en esto se expresa el amor de Dios. Cuando el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, no está diciendo que Dios está amando específicamente a una raza, ¿verdad? O a un tipo de persona, sino Él amó al mundo. En la palabra, esa expresión al mundo significa, como dijo allá en el 42, a todas esas almas, a todas esas personas que Dios le puso espíritu de vida. Dios vino por todos ellos. El Señor Jesucristo vino por todos ellos. También el Señor vino por los gentiles. Ahora, en el capítulo 49 que compartimos ayer, déjeme por favor simplemente recordarle algo. Ahora el siervo, fíjese lo que dice aquí, dice, oídme costa. Se recuerda que allá terminamos en la palabra costa, ¿verdad? Si te analiza allá en el versículo 4 del 42, decía, no, dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca, dice, en la tierra la justicia y las costas, ¿verdad? Esperarán en su ley. Esas costas eran justamente haciendo entender, ¿verdad? Geográficamente eran los sitios donde geográficamente se posesionaban aquellos grupos, aquellos asentamientos de personas denominados los gentiles, ¿verdad? Personas que no venían directamente, ¿verdad?, del pueblo escogido, pero que realmente el interés de Dios es igual, ¿verdad?, de importante que por su pueblo escogido. Acuérdese que la palabra de Dios dice que Él vino a hacer un solo pueblo de dos, o sea, Él vino a unir, a unificar. Y vemos nosotros que allá dice, oíd costas, o sea, ahí está el pueblo gentil, y escuchad pueblos lejanos, ¿verdad? Pueblos lejanos. Estos pueblos lejanos son los que no tenían la bendición, que no poseían la bendición de tener allá, ¿verdad?, esta experiencia de verlo al Señor Jesucristo caminando en sus propias tierras, allá en el cumplimiento profético. Pero acá dice, oídme, ¿verdad? Pueblos lejanos. Jehová me llamó. Ahora, lo que me interesa aquí es que veamos que dice que Jehová me llamó. Fíjese en los pronombres. Ya aquí no vemos al profeta hablando de como en el 42. En el 42 habla de el escogido, del siervo que vendría, pero hoy el profeta aquí está hablando ya en una manera como que es el mismo escogido el que hoy está hablando. Entonces él dice, Jehová me llamó. Y vemos nosotros que allá dice que Dios sí se le habla, yo te llamé, yo te escogí, yo te sostendré. Pero ahora habla aquí el siervo. O sea, aquí vemos directamente mostrándonos que aparecería y lo que diría el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo. Y él dijo, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Y aquí habla de todo el proceso, cómo es que vino, ¿verdad? Nos hace ver el estado virginal. Por eso es que habla, ¿verdad?, del vientre, de las entrañas de su madre, cómo es que fue escogido cuando el Espíritu Santo se acercó a aquella doncella llamada María y hizo sombra, y el Espíritu Santo tomó y se encarnó en el vientre de aquella dama. Milagrosamente Jesús nació, ¿verdad?, de un vientre virginal. Entonces dice, y tuvo nombre de mi madre, dice, y nombre
en memoria, tuvo mi nombre en memoria. Ahora versículo 2 dice, y puso mi boca como espada aguda. Este es el ministerio. Veremos aquí la espada es la palabra. Vemos que Jesús, cuando abría su boca, en realidad sus palabras calaban, profundizaban hasta los huesos en el corazón de la gente. Dice, me cubrió con la sombra de su mano. Aquí lo que habla es que él estaba protegido por Dios, ¿verdad? El Padre, mientras ejercía su función. Dice, y me puso también como saeta bruñida, otra expresión, ¿verdad? Como una flecha, ¿verdad? Afilada, ¿verdad? Y me guardó en su aljaba, ¿verdad? Estamos viendo allí, ¿verdad? Estas partes proféticas hablando de su ministerio en función. Y vemos, dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Bueno, vamos a decir aquí, lo llama Israel, pero sabemos que es Israel, viene a ser, ¿verdad? Tomando la persona del Señor Jesucristo, porque en ti me gloriaré. Y eso es lo que realmente hizo en todo momento la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra, simplemente darle constantemente la gloria a Dios, al Padre, en todas las cosas. Constantemente él decía, yo no hago lo que yo quiero, sino que lo que he oído de mi Padre hago, porque el Espíritu, el Padre el que me dice que haga esto, yo lo hago, por eso es que el Padre me ama, porque siempre hago lo que él dice. Entonces vemos constantemente el ministerio de Jesús sobre la tierra fue hacer que Dios el Padre recibiera toda la gloria. Y esto es lo que nosotros debemos aprender también. Es que en el llamado que Dios nos haga a nosotros, en lo que Dios nos permita servir, en lo que Dios nos permita hacer, que en lo que Dios nos permita vivir, que nosotros seamos las personas que podamos dar, igual que Jesús, siempre la gloria al Padre en todas las cosas. Nunca tomar nosotros un crédito que no nos pertenece, sino hacer como mismo hizo el Señor Jesucristo, darle toda la gloria, ¿verdad? Direccionar, darle toda la dirección, ¿verdad? De la gloria a quien se la merece, y es a nuestro Dios poderoso. Ahora dice, porque yo dije, por demás, dice allá la escritura, por demás he trabajado, y esto lo vieron ustedes ayer, muchas veces el estado, ¿verdad?, de decaimiento, cuando me imagino que el Señor también tenía, ¿verdad?, cuando él dice que él lloraba, ¿verdad?, él se sentía muchas veces dolido al ver, ¿verdad?, que su ministerio, cuando él lloraba sobre Jerusalén, que Jerusalén no comprendiera la hora de la visitación, ¿verdad? Y pareciera que todo lo que esfuerzo que él estaba haciendo era en vano. Y inclusive, ¿quién no va a pensar si fueran en vano cuando vemos allá, como dice el profeta, que él había consumido todas sus fuerzas? Y vemos que verdaderamente, hermano, verdaderamente el camino a la cruz, él dio todo, no solamente su sangre, su vida, sus fuerzas, todo, ¿verdad? Dice, pero mi causa está delante de Jehová. Lo vemos allí en el madero, pero que la causa está verdaderamente en las manos de Dios. Y él dice, mi recompensa está con mi Dios. ¿Y cuál fue la recompensa? Resucitar y a través de esa obra vicaria poder traer salvación a la humanidad. Ahora, en el versículo 5 dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Dice, porque estimado seré a los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Esto es maravilloso. Jesús nos enseña a través de estas, o sea, el profeta, hablando así de Jesús, y a través de la vida de Jesús podemos ver, hermanos, que no se puede vivir, y lo voy a sostener siempre que pueda, no se puede vivir un evangelio, no se puede vivir la vida de Dios por fuerza propia. No se puede esto así. El hombre o la mujer que quieran vivir piadosamente, tener una vida que agrade a Dios, hermano, desconectados de la fuerza de Dios, no se puede.
No se puede. Necesitamos aquí tomar esta parte donde dice, él dice, mi Dios será mi fuerza. En otras partes el salmista también declaraba palabras como esta. Nosotros vemos, por ejemplo, desde el capítulo 40 en adelante, cuando habla también inclusive al final del capítulo 40, donde dice, los muchachos se cansan, aquellos se fatigan, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Constantemente, si nosotros notamos en la profecía de Isaías, también nos habla de esto, que es muy importante. La vida del Señor Jesucristo aquí en esta tierra, desde que Él apareció, Él no vivía por sus fuerzas, no era sustentado por sus fuerzas, sino eran sustentados por las fuerzas que vienen del mismo Dios. Y eso es la única forma que el ser humano puede cambiar su manera de vivir, puede ser diferente a través de la fuerza. Y usted dice, ¿por qué de la fuerza? ¿Por qué de la fuerza que viene de Dios? Porque, hermano, como dijera el apóstol Pablo, nosotros enfrentamos en este tiempo y en todos los tiempos los hombres enfrentarán fuerzas espirituales que hacen que quieran que el hombre pueda vivir alejado de Dios. Y estos son los que llama el apóstol Pablo como principados, potestades, huestes de maldad, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas. Todas esas son fuerzas espirituales que combaten el alma, el espíritu del hombre y lo tratan de someter, ¿verdad? Y lo someten para que vivan alejados de su Dios, su creador. Entonces, la única manera en que el hombre puede mantener su vida en Dios, que puede tener una vida acorde a lo que Dios manda, ¿verdad? Es con la fuerza que viene de Él. Por esto el mismo apóstol en el capítulo 6 y en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, ¿ve? El apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Asimismo, como el Señor Jesucristo dependía de las fuerzas del Padre en su ministerio terrenal, ¿verdad? Nos quiere enseñar esto, que usted y yo, como hijos de Dios, podemos acercarnos cada mañana y si hubiera alguien, como decía recién en el capítulo 40, algún joven cansado, alguna joven cansada, un hermano cansado, aquellos se cansan, se debilitan, hay otros que han caído. Si has caído, está la oportunidad de levantarte en el nombre de Jesús. Dios te provee las fuerzas para levantarte. Y eso también tenemos que entenderlo. Ningún hombre caído, ninguna mujer caída podrá levantarse por sus propias fuerzas. Así lo declara la Escritura. La palabra dice, nadie podrá ser fuerte por sus propias fuerzas, sino es que necesitamos la fuerza que viene de Dios. Y me gustaría esto que usted lo registre en su corazón, que lo ponga en su vida y que cada día que usted pueda, por ejemplo, podamos despertar o podamos hacer cualquier cosa que tenemos que hacer, solicitar las fuerzas de Dios. Necesitamos la fuerza de Dios para vivir. No podemos tratar de vivir un día de nuestra vida con nuestras propias fuerzas. ¿Sabe qué? Usted notó que allá en el versículo, por ejemplo, en el versículo 4 del 42, ¿verdad? Del 42. Se dice de Jesús allí cuando está hablando del Señor Jesucristo, cuando iniciamos, ¿verdad? Nosotros notamos que dice, no se cansará, en el versículo 42:4, dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca, ¿verdad? En la tierra la justicia, ¿verdad? Esto es interesante. No se cansará ni se desmayará. ¿Por qué? Porque él estaba sostenido, estaba sustentado por esta fuerza. Entonces, aquí hay algo maravilloso en esta mañana. Si hay alguien, gloria sea al Señor, que no tiene fuerza, usted puede encontrar las fuerzas en Dios. Usted puede encontrar ser reanimado, reavivado, usted puede encontrar ser redirigido, usted puede encontrar la renovación, usted puede encontrar nuevas fuerzas en Dios. Amén. Este es el secreto, podemos decirlo, de la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús vivía como vivía y por qué Jesús hacía lo que hacía? Es que él dependía completamente de las fuerzas. Qué maravillosa palabra en esta mañana para nosotros meditarla, para dar la vuelta en nuestra mente. Señor, cuán necesario es
que nosotros caminemos en la fuerza del Señor Jesús. Por eso dice allá Pablo, fortalecete, hermano, en el poder de su fuerza, en la fuerza del Señor. Así que aquí nosotros podemos ir mirando esto y es muy lindo, muy interesante poder ver. Por eso dice allá, mi Dios será mi fuerza. Y espero que usted lo diga también de esta mañana, Dios es mi fuerza. Pero dice, poco es para mí, le dijo Dios, que tú seas mi siervo, hablando proféticamente. Jesús no simplemente iba a venir para ser siervo, era demasiado poco, era el inicio de algo grande. Ese siervo se convertiría en ¿qué? En el rey, aleluya, gloria sea al Señor, en el rey de reyes y en el Señor. Ahora de siervo pasa a ser Señor y de Señor pasa a ser rey. Él sirvió como un siervo, pero se transformó en un Señor y se transformó en un rey. Él es el Señor y Él es el Rey. Entonces vemos aquí también la profecía, por ejemplo, que habla diciendo, y para que restaures el remanente de Israel, ¿verdad? Lo había puesto. Entonces Él vino para restaurar, para devolvernos a la condición del principio, eso es restaurar, ¿verdad? Como cuando Dios hizo a Adán y Eva antes de caer en pecado. Dios sigue manteniendo la misma idea. Ese es el propósito de la salvación, ¿verdad? Adán y Eva, antes de caer en el pecado, tenían la condición eterna, eran eternos, ¿verdad? Aunque vivían en la tierra, pero tenían eternidad, ¿ya? Ahora, cuando ellos caen, pierden ese sentido de eternidad. Entonces el Señor Jesucristo vino a restaurar, ¿verdad? Y por eso es que dice la Escritura ya, dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro, ¿verdad? Entró la vida, entró la restauración. Esta es la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por uno entró el pecado y por el otro salió. O sea, por Adán entró toda la maldad, pero por el Señor Jesucristo fue el que la eliminó a través de la obra vicaria de la sangre, que quita todo pecado, que nos lava de toda maldad, ¿sí? Ahora, notemos nosotros que también sea otro punto profético aquí de la vida de Jesús, donde dice también, ¿verdad? Te llamé no solo para restaurar, sino dice también te di por luz a las naciones. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo acerca de él? Dice, yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, ¿ves? Y todo aquel que viene a él no caminará en tinieblas, ¿sí? De las naciones, o sea, de las naciones. Habla en plural, de todas las naciones, ¿sí? Eres la luz para todas las naciones, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí vemos, ¿verdad? Luz y salvación, ¿ya? Luz y salvación. Entonces, Él es la luz que ha de resplandecer, igual que declara allí la palabra del apóstol, ¿verdad? Donde dice que el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz y los que estaban asentados en regiones de sombra y de oscuridad, luz les resplandeció. Y por esto vemos allá también en Corintios 4, cuando habla también y dice que la obra de Satanás y los demonios es cegar los ojos de las almas de las personas para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios, que es el mensaje, la persona del mismo Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos nosotros, esto, hermano, es maravilloso ver cómo estas palabras puestas por Dios, o sea, estamos hablando en un periodo de tiempo de 700 años, calculan las personas, 700 años antes de que el Señor Jesucristo apareciera, ¿verdad? En la escena de esta tierra, vemos aquí que ya estaba profetizado, ya estaba hablado todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a acontecer. Por eso la palabra de Dios, queridos hermanos, es maravillosa, es poderosa y es bueno uno fiarse en las palabras de Dios, ¿verdad? Porque Dios, como dice, ya como dijo un pastor, dijo que el futuro para Dios ya es historia. Ya Dios conoce todo, ya dejó escrito todo lo que va a pasar. Para Dios ya es historia, aunque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana o qué pasará dentro de una hora, pero para dentro de unas horas y mañana y pasado y el mes que viene, el año que viene, si Dios estamos aquí en esta tierra, ya para Dios ya lo conoce, ya es historia. Él sabe todo lo que ha de acontecer. Por esto nos dejó este manual de instrucciones a nosotros, la Biblia,
para que nosotros no caminemos, como dijo el Señor, no caminemos a tientas, sino que caminemos, ¿verdad? No caminemos como ciegos, sino que caminemos, ¿verdad? Como quienes pueden ver. Ahora, entonces, vemos allá, Jesús es enviado, ¿verdad? Como luz y como salvación a todas las naciones, ¿verdad? Es lo que compartíamos ayer. Así que ha dicho Jehová, dice, así ha dicho Jehová el Redentor. Lo muestra nuevamente como aquel que viene a redimir, ¿verdad? El santo, ¿verdad? Aquel que fue menospreciado, sí, él fue menospreciado, él fue abominado, ¿verdad? Y fue hasta siervo, muchas veces tratado como siervo de los tiranos, ¿verdad? Pero hoy está hablando de un tiempo, de un levantamiento donde podrán verlo, ¿verdad? Lo verán los reyes y se levantarán los príncipes, lo adorarán porque a Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual lo escogió, le escogió, ¿verdad? Le escogió. Ahora, entramos en el versículo 8 y al 13, ¿verdad? Y vamos a caminar por esto y vamos a mirar ahora que esto también habla del ministerio, la función ministerial del Señor Jesucristo. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te he oído. Yo quiero que marque, por favor, esta frase, en tiempo aceptable. Y porque en realidad nosotros, le puedo asegurar que hay mucha gente que por años hemos repetido de memoria esto. Es un texto muy lindo y se predica mucho para la salvación y usted puede usarlo para la salvación y hablarle a la gente de la salvación. Pero quiero entregarte algo que realmente muchas veces la gente no sabe. Por ejemplo, de esta frase específicamente que dice, en tiempo aceptable te he oído, ¿verdad? Dice, en tiempo aceptable te he oído, dice, y en día de la salvación te ayudé, ¿verdad? Te ayudé y te guardé y te daré por pacto al pueblo para que restaures nuevamente, para que restaures la tierra, para que la heredes, dice, asoladas heredades, para que heredes asoladas heredades. Bueno, dice, para que digas a los presos salid y a los que están en las tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. En todas las alturas tendrán sus pastos. Y mire, vamos a hablar acerca de esto, es maravilloso, para que tendrán sus pastos. Versículo 10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor del sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guardará, los guiará, los conducirá a manantiales de agua. Dice, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán elevadas. He aquí, esto vendrán desde lejos, y aquí estos del norte, del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Cantad, dice, cantad alabanzas, oh cielos, alégrate, tierra, y prosumpid, palabra interesante, prosumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Bueno, vamos a ir de una manera rapidita y dice así. Vemos allá el versículo 8, dice, en tiempo aceptable. Usted sabe que la frase en tiempo aceptable, y quiero que lo sepa, la traducción o lo que quiso decir allá o lo que quiere decir allá, dice, en tiempo aceptable significa en el momento en que ya no hay más tiempo. Es, con otras palabras, es cuando decimos se te está acabando el tiempo. En el momento que se te estaba acabando el tiempo. En el momento que tú estabas digamos, a un cambio, ¿verdad? Por perder tu vida, cuando se está acabando el tiempo, hermano, ¿verdad? Cuando se te acaba el tiempo. Eso es lo que se refiere allí, ¿verdad? En tiempo aceptable. Es cuando decimos, cuando se te está acabando el tiempo. Cuando se te está acabando el tiempo, dice el Señor, yo te oí. ¿Sí? Y en el día de salvación te ayudé, ¿verdad? Te
guardaré, dice, y te daré por pacto a los pueblos, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere específicamente? El Señor deja ver aquí, ¿verdad? En estas páginas, ¿verdad? A ese momento, en ese momento en que el Señor Jesucristo es oído, ¿verdad? Es oído del Padre, en ese momento tan fuerte que él está viviendo, donde él necesitaba, ¿verdad? Y dice, yo te ayudé, yo te guardaré, ¿verdad? Y usted va a decir, pero ¿de qué manera Dios lo guardó al Señor si le permitió llegar a la cruz? Ese era el propósito. Pero aún fue guardado cuando dicen ni siquiera uno de sus huesos fue quebrantado. Todos los que los colgaban en la cruz eran quebrados para poderle darle muerte. Pero Dios le dijo, no te quebrarán ni uno solo de los huesos. Pero lo guardó de tal manera, ¿verdad? En que al tercer día lo resucitó, lo levantó y lo dio por pacto. Ahora en Jesús es que nosotros tenemos un nuevo pacto, hermano. Nosotros no vivimos por el pacto de Moisés, no vivimos por los pactos, ¿verdad? Sino que hoy vivimos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es entender lo que Jesús hizo, ¿verdad? En la cruz. Por esto es que nosotros, la iglesia cristiana, cada tiempo, una vez en el mes, ¿verdad? Otros lo hacen 2 veces, bueno, dependiendo de los tiempos que usted quiera hacerlo, ¿verdad? Pero manda a que nosotros hagamos esto, que es el recordatorio de la Santa Cena. ¿Y qué es lo que recordamos en la Santa Cena? Estamos recordando que este pan representa al cuerpo de Jesús, que cuando lo comemos es molido por nuestros pecados y que su sangre, que es el vino, ¿verdad? Que es la que limpia al hombre, ¿verdad? De todo pecado, de toda maldad, la sangre que Jesús derramó. Estamos recordando, es un recordatorio. Entonces el Señor lo colocó allá que nos enseñara el apóstol Pablo, que lo hiciera así, de esa manera, que lo hiciéramos para tener presente cada uno de nuestros días en qué pacto es que estamos ahora. Estamos en un nuevo pacto, en el nuevo pacto de su sangre y de su carne, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto. ¿Y qué conlleva el nuevo pacto? Que pondrá sus leyes y las escribirá en nuestras mentes y corazones. Y dice que ¿qué hará él? Dice que él removerá todo pecado, él removerá toda maldad de nuestros corazones, ¿verdad? A modo de que también pueda colocar su Santo Espíritu en nosotros, ¿sí? Ahora, vemos nosotros aquí, ¿verdad? Donde dice la Escritura que está llamado también, sigue hablando del tema, para restaurar y está dice, para poseer las heredades asoladas. La palabra asolado significa destruido. Hay heredades que estaban destruidas y cuando hablamos de heredad, recordemos que hay una conexión directa también con los hombres. Recordemos que los hombres que habitamos este planeta Tierra, vinimos aquí a este planeta no por la voluntad del universo, como la gente quiere decir por ahí, o nada de eso, hermano. Dejémonos de esas tonterías. Nosotros vinimos, cada hombre que pisó este planeta vino por la mano de Dios, vino dado por la mano de Dios. Ahora, y como dice, habla de heredades. Para Dios, cuando habla de heredades, está hablando directamente de personas, ¿verdad? Por eso la Escritura dice acá que vas a heredar heredades que estaban asoladas, ¿verdad? O sea, vas a heredar personas, ¿verdad? Que estaban destruidas. A través de este acto de morir en la cruz, el Señor Jesucristo se convertiría en la luz de esperanza, ¿verdad? En la luz de esperanza para todos aquellos que estábamos destruidos. Usted antes estaba destruido, destruida, antes de llegar a Dios, ¿verdad? Y ahora dice que, por ejemplo, dice, herencia de Jehová son los hijos, ¿ves? Entonces dice la heredad, son las herencias, son las personas. Entonces ahora Dios le dio al Señor Jesucristo el poder heredar, ¿verdad? Todas aquellas almas destruidas. Gloria sea al Señor. Y eso es maravilloso. Ahora, el Señor nos hace allá, ¿verdad? Dice allá que la profecía habla de Jesús con su ministerio de liberación. Ahí el versículo 9, usted puede colocar su ministerio de liberación y es donde dice, para que digas a los presos, salid. ¿Quiénes son aquellos que están presos? Aquellos encarcelados, sino por la misma mano de Satanás, que los tiene presos de diferentes situaciones. Le dijo, salid, es la palabra, salid, la palabra de autoridad, salid. El único que puede abrir la puerta a sus presos es el Señor, o sea, a los presos, no a sus presos, a los presos es el Señor Jesucristo, ¿verdad?
porque de Satanás se dice tú que nunca le abriste la puerta a tus presos. Entonces Satanás los pone presos y el Señor los saca a libertad, ¿verdad? Este es el ministerio que se movió y se mueve en la persona del Señor Jesucristo hasta los días de hoy, ya que la palabra de Dios dice que en su nombre echaremos fuera demonios, sanaremos enfermedades, y si vivieras cosas mortíferas no te hará ningún daño. Entonces vemos allá la palabra de autoridad, salid, es la orden de Dios a todos los que están encarcelados y a los que están en tiniebla, o sea, agarrados, aguantados por las fuerzas del mal, de la oscuridad. El Señor le dice, mostraos, ¿verdad? O sea, mostraos, déjense ver como el Señor lo dejó ver a aquella persona, ¿verdad? Que la hizo libre en Gadara, aquel endemoniado de Gadareno, aquel hombre, ¿verdad? Atado por las tinieblas, manipulado por las tinieblas, pero que luego Él lo mostró, y cuando lo mostró fue un testimonio viviente para todos aquellos de que realmente en el Señor se alcanza libertad. Ahora dice, en los caminos serán apacentados. Dios es un Dios que después de haber mostrado su salvación, después de habernos sacado de las tinieblas, después de habernos sacado de la prisión, no nos deja simplemente a libertades para que nosotros vivamos como queramos. No, dice que Él ahora Él nos apacienta como el buen pastor, ¿verdad? Que toma sus ovejas y las lleva, ¿verdad? A pastos verdes, a aguas frescas, y lo sustenta, la cuida. Gloria sea al Señor. Dice, y me gusta la expresión esta que dice acá, dice, y en todas las alturas tendrán sus pastos, y en todas las alturas. Fíjese, esto se conecta con un profeta también, ¿verdad? El profeta Habacuc, cuando él habla y dijo algo, ¿verdad? Que en un periodo de escasez, en un periodo donde no había nada, él dice, tú Dios, dice que mi Dios, dice, quien hace mis pies como de sierva, o sea, como de sierva, habla de esa condición justamente. Entonces dice, y en mis alturas me hace andar, dijo allí, ¿verdad? En mis alturas me hace andar. Ahora, ¿por qué nosotros? ¿Qué significa esto? Que nosotros los hijos de Dios, ¿en dónde es que encontramos, hermano, el alimento? ¿En dónde es en que encontramos nuestra fuerza? ¿En dónde es que encontramos nuestra libertad? El ser libres de todo ataque de las tinieblas. ¿Dónde es que nosotros podemos mostrar la libertad, la sanidad que Dios tiene para nuestra vida? Es justamente en las alturas. Por eso dice, en todas alturas tendrán sus pastos. Hermano, no podemos comer nosotros de aquí abajo de la tierra. Cuando digo esto me refiero a que no introduzcamos cosas a nuestra vida de esta tierra, como dijo allá el apóstol Juan, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, porque el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y todas estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el mundo y sus pasiones pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, dice allá el apóstol. Entonces podemos mirar nuevamente que nuestro alimento diario, nuestra fuerza, nuestra libertad, en nuestra libertad, gloria sea al Señor, nuestras prisiones son rotas cuando nosotros dependemos de verdad de los pastos, de las palabras frescas de Dios para nuestra vida cada mañana, que se encuentra de las alturas. Dice allá, no tendrán hambre ya como antes estábamos hambrientos, por eso la invitación dijo aquel, ¿verdad? Que tengan hambre, venid a mí y comed, que tengan sed, vengan a mí y beber. Dice, ya no tendrán hambre ni sed. Dice, ni el calor es la prueba, las cosas de la vida que vienen muchas veces, las situaciones, las circunstancias negativas que vienen a nuestra vida. Dice, ya no, dice, el calor del sol ya no te fatigará, o sea, ya las situaciones ya no serán una fuerza que te traiga desgaste, que te pueda afligir, no te afligirá. Dice, porque el que tiene de ellos misericordia, ¿y quién es este? Dios, los guiará. ¿A dónde te guiará? Cuando vengan, o sea, en cada estado de aflicción, en cada prueba, es lo que dice el Señor, te dará juntamente con la prueba la salida. Él te guiará a la salida. Vendrá esta prueba, pero Él te mostrará la salida. No te quedarás allí en medio de la prueba. Y eso es muy interesante, pues Dios lo ha puesto en las páginas doradas de la Biblia
para que tú entiendas que no es necesario que tengas que vivir y quedarte en un problema para siempre. Una circunstancia que haya venido a tu vida, esto no es motivo para que tú mueras con esa circunstancia, sino es tiempo de pedirle a aquel que te puede abrir la puerta, el que te puede guiar a la puerta de salida, aquel que puede disipar toda tiniebla que te tiene aguantado, aguantada, ¿verdad? Y que le pidamos a Él puede conducirnos, dice la palabra, Él nos guiará, Él nos conducirá, ¿a dónde? A los manantiales de agua. Él tiene los mejores raudales de agua. Mire, agua fresca, manantiales. Él es la fuente, emana bendición para todo aquel que se acerca a Él. Y todo lo que estamos hablando es acerca del ministerio, ¿verdad? De la función ministerial del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, y convertiré en caminos todos mis montes, ¿verdad? Esto significa, habíamos hablado hace un tiempo atrás, inspirado, ¿verdad? En la declaración de Isaías 40:4 y en el 62:10, hablando acerca de los montes. Los montes, ¿verdad? Eran actitudes que tienen los pueblos, ¿verdad? Formas de vivir que tienen los pueblos, donde se manejaron con mucho orgullo personal. Dios bajará todos los montes, dijo en Isaías, y toda valle será rellenado. ¿Se recuerda de eso? Entonces, esto significa que Dios va a traer un solo nivel, una sola marca, y la marca se llama Jesús, ¿verdad? Cuando dijo el apóstol, hasta que todos lleguemos a la estatura, a esa marca de un varón perfecto. Aquel que está por encima de esa marca tiene que ser bajado. O sea, todo aquel orgulloso tiene que bajarse a la persona de Cristo. Y Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, entendemos, gloria sea al Señor, que aquellos que están o estamos con un orgullo por encima, ¿verdad?, de lo que Jesús dijo o vivió, ¿verdad?, tenemos que bajarnos. Y aquellos que están viviendo como en un valle, en una soledad allá bajos, tienen que ser rellenados. Dios tiene que rellenar nuestras vidas. Dios tiene que trabajar para llevarnos, ¿verdad?, a esa misma altura, ¿verdad? Los altos se bajan y los bajos se suben hasta que quedemos a un mismo nivel, el nivel de la persona del Señor Jesucristo. A vivir, a pensar, a meditar, a trabajar, a hacer todo lo como el Señor Jesucristo lo hizo. Por eso dice allá, a todo monte, ¿verdad? Todo monte, lo convertiré en camino. Ese camino es Jesucristo, de que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y mis calzadas serán levantadas, o sea, justamente los caminos que estén por bajo serán levantados al mismo nivel del camino. Dice, y aquí, estos vendrán de lejos, habla de el alcance, ¿verdad? Habla de su ministerio de alcance. Dios iba a tocar hasta los confines y sigue tocando. Dios sigue transformando. Dios sigue metiéndose hasta en el último rincón de la tierra y sigue salvando almas. Estos vendrán de lejos. Y aquí que estos del norte y del occidente y todos estos de la tierra de Sinim. Ahora, para finalizar en el versículo 13, habla justamente de que el ministerio del Señor Jesucristo, aunque el Señor hoy está, ¿verdad? Porque usted dice que el ministerio del Señor Jesucristo terminó aquí en la tierra cuando Él se fue, pero déjeme decirle que el ministerio del Señor Jesucristo no ha terminado, Él sigue. Aquí en la tierra estuvo como el siervo, ¿verdad? Como el sirviente, como aquel maestro que nos enseñó, que nos dirige, que nos enseña, pero cuando Él se fue, el ministerio que Él adoptó es el ministerio de intercesor. Por eso Él ahora está allá a la diestra para interceder por todos aquellos, ¿verdad? No por todo el mundo ya, sino para interceder por aquellos que le han creído a Él. Por eso es que es bueno ir a Él. Amén. Porque el Padre intercede pues Jesús intercede ante el Padre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, note que el versículo 13 directamente nos conecta con el Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 12 y en el 18-20, donde, escuche bien aquí lo que se dice es que hay un momento de cantar alabanzas y que estas alabanzas son cantadas en el cielo,
y que estas alabanzas cantadas en el cielo, dice que alegran la tierra, dice, y prorrumpen en alabanza. O sea, tanto en el cielo y en la tierra, por el momento que se prorrumpe en alabanza. O sea, esa palabra prorrumpir significa entrar violentamente, ¿verdad? O un anuncio violento, fuerte, ¿verdad? Estruendoso. Y esto lo que habla directamente es que la alabanza es provocada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Por el acto, ¿verdad? Que en la forma en que entra el Salvador, este Jesús que estaba ahora a la diestra del Padre, vuelve literalmente, es como dice el apóstol Pablo, esto cuando dice prorrumpir, es como cuando alguien toma en medio de una música una trompeta y la hace sonar estruendosamente, ¿verdad? Como dando a entender, ¿verdad? Algo está aconteciendo, algo está pasando. Entonces, de ahí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que como trompeta de Dios, ¿verdad? Así vendrá el Señor, y allá dice que a la séptima trompeta, y vemos nosotros que es por la forma en que el Señor va a, ¿verdad? Entrar, su escena, cómo va a ser cuando Él entre, gloria sea al Señor. Ahora dice que los cielos van a estar con alabanzas, la tierra va a estar alegre, ¿verdad? Dice, y los montes, porque Jehová dice, consolará a su pueblo. Esto va a ser el tiempo, ¿verdad? De la verdadera consolación, donde ya Dios viene con el Señor Jesucristo, viene aquí a establecer la paz, ¿verdad? A establecer ya el bien para todos aquellos que confiaron y esperaron en Él. Ya viene, trae consuelo a su pueblo y dice, y de sus pobres, ¿verdad? Tendrá misericordia. Entonces, vemos allá en este extracto de la palabra de Dios, cómo vimos allí, ¿verdad? Reflejada la función ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que habla la Escritura es acerca de Él. Entonces, lo que vimos allá es cómo el Señor comenzó allá en su ministerio en el tiempo aceptable, y esto es importante, ¿verdad? En tiempo aceptable, aun cuando se te está acabando el tiempo. Por lo tanto, quiero que vayamos para finalizar en el capítulo 6, versículo 2 de Segunda de Corintios. Vamos a ir allá, Segunda de Corintios, en el capítulo 6, en su versículo 2. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo retoma estas palabras proféticas de Isaías, dándole un llamado al pueblo de los Corintios. Y dice la Escritura de esta manera, ¿verdad? Dice de esta manera, dice en el versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido, o sea, te he ayudado, te he dado protección. Y dice, y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. ¿Qué significa esto? Dijimos que la frase tiempo aceptable, ¿qué significa? Significa cuando ya se está acabando el tiempo. Eso es lo que está hablando en realidad. Cuando se te está acabando el tiempo. Cuando se le está acabando el tiempo a este mundo, todavía Dios tiene su oído presto. Cuando el tiempo se le está acabando a un matrimonio, a una familia, a los hijos, a una persona en particular, Dios tiene siempre su oído presto. Y siempre está su oído presto porque Él quiere ayudarte, Él quiere ofrecerte la protección, Él quiere darte la salvación, Él quiere darnos la salvación. Así que esta palabra nos bendice en esta mañana. Hoy es un día para meditar y para pensar que en la función ministerial del Señor Jesucristo, este es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, el corazón de Dios es el que nos dice, yo quiero oírte. Yo quiero que tú me hables. Nadie sabe cuántos días de vida tenemos sobre la tierra. Pero sabe una cosa,
hay algo muy maravilloso que nos deja ver Dios aquí, que Dios siempre está dispuesto con un oído presto para que nosotros nos acerquemos y hablamos con Él. Dios no está distante, Dios está cerca, y el único propósito que mueve el corazón de Dios para su creación es ayudarla, es protegerla contra esas fuerzas de maldad que las quieren destruir, con esas fuerzas de maldad que te quieren llevar a ti a la destrucción, que quieren verte a ti mal, que quieren ver a tus hijos, a tu matrimonio, a tus negocios, a tus finanzas, a todas las cosas mal. El Señor Jesucristo está allí para ayudarte. Y mayormente cuando se trata de tu alma. Él quiere salvar tu alma, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, pues vamos a acercarnos a Dios y vamos a darle gracia al Padre por este maravilloso ministerio, ¿verdad? En que el Señor Jesucristo se manifestó, funcionó con la fuerza, con la ayuda de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo. Y sacamos tantas enseñanzas tan bonitas en esta mañana que ojalá primero Dios nosotros podamos, ¿verdad?, pensar y desear lo mismo. Así como el Señor Jesucristo trajo contentamiento al corazón de su Padre, que nosotros hagamos lo mismo. Que así como Jesucristo vivió en la fuerza del Padre, su ministerio Él la vivió en la fuerza del Padre, que nosotros podamos en esta mañana vivirla en la fuerza de Jesús. Amén. Que es el mismo Dios. Que así como Jesús, ¿verdad?, vino ¿cómo era? Abrir puertas, vino a abrir puertas. Usted tiene que ser una persona que le abra puertas de salvación a otras. No le cierre la puerta de salvación a otros. ¿Y cómo yo le abro las puertas de salvación a otros? Se la abro con mi testimonio, con mi forma de vida, mostrándonos que Él nos sacó de las tinieblas, mostrándonos cómo se mostró allá aquel gadareno después de haber sido liberado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes era un hombre apartado de la razón, completamente desordenado, enloquecido, y así estamos antes nosotros también, desordenados, fuera de razón, ¿verdad? Pero cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, nos mostramos ya libres de esas ataduras de las tinieblas, y dice que los encontraron al hombre en su estado racional, cabal, en su juicio cabal. Gloria a Dios. Así sea que Dios nos pueda mantener a nosotros cada día en un estado de un juicio cabal, de un buen entendimiento, de una de una agradable forma de vida, ¿verdad? Para poder abrir puertas, para que otras personas puedan decir, como dijo aquel carcelero, ¿verdad? Cuando estaba cuidando a Pablo y a Silas en aquella prisión, ¿verdad? Y él dijo, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Que ese es alguien tocando a la puerta de la salvación, y que la gente diga, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Qué puedo yo hacer para que mi familia se salve, mis hijos se salven? ¿Qué puedo hacer yo para que mi familia se restaure? Y esto es maravilloso. Recuérdese siempre que el ministerio de Jesús venía con el único objetivo de ¿qué? De ayudar, de proteger, de restaurar, hermano. Restaurar, no se olvide de esto, restaurar todo lo que está hecho trizas, todo lo que está destruido, todo lo que ya la gente lo ha desechado, ¿verdad? Dios, en las manos de Dios, vuelve a cobrar vida, vuelve a cobrar valor. En el Señor podemos encontrar restauración. Él quiere ayudarnos, Él quiere protegernos, Él quiere socorrernos, Él quiere ser nuestro Salvador. Él es el que está dispuesto a oírnos en cada momento de nuestra vida. Cuando tú sientas que ya no tienes fuerza y que ya estás, como dice aquí, en un tiempo aceptable, ya en realidad ya el tiempo se me está acabando, pues dice el Señor que tú puedes cambiar tu situación y transformarlo en un momento de ¿qué? De alabanza. Se dio cuenta que leíamos eso, ¿verdad? Que dice la escritura ya que el profeta habla de un tiempo de alabanza, de cánticos. El cielo cantará, hermano. El cielo cantará. El cielo cantará. Y hay una alabanza que dice, el cielo canta, la tierra adora. ¿Y por qué canta? ¿Por qué? Porque hay algo, hay un acontecimiento que nosotros esperamos con gran ansia, ¿verdad? Cada día lo esperamos. Esperamos en el Señor.
y sabemos que Él aparecerá. Gloria sea al Señor. Él vendrá, gloria sea al Señor, como lo ha prometido. Y cuando Él irrumpa en el escenario de la humanidad, ese será un día de gran alabanza en el cielo y aquí en la tierra. Gloria sea al Señor. Así que en esta mañana, si hay alguien que usted pueda extenderle la salvación, extiéndasela. Si hay alguien que usted pueda darle esta palabra, ¿verdad? Dígale, hoy es el día de aceptable. Hoy es el día. Si tú conoces que tu vida se está yendo a pique, que ya no tienes tiempo, donde has perdido toda esperanza, dile, hoy es el día de aceptar. Eso significa el día. Hoy es el día de aceptar lo que Dios te está ofreciendo. Por eso es el tiempo aceptable. O sea, porque ya si tú desprecias esto que Dios te está ofreciendo, pues ya no hay nada más que te pueda ayudar. Vas a ser destruido si no aceptas, vas a perder, ¿verdad? Si no aceptas lo que Dios te está ofreciendo. ¿Y Dios qué te ofrece? Te ofrece la persona más hermosa llamada el Señor Jesucristo, para que usted se deje ayudar, para que usted se deje socorrer, para que usted se deje salvar, para que usted se deje bendecir por este Cristo maravilloso. Hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación. Si alguien Dios cruzara en tu camino en este día, dile esta frase: hoy es el día, hoy. Y si ella dice o él dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Dirijámosle como el apóstol Pablo dirigió a aquel carcelero. Le dijo, solamente cree tú en el Señor Jesucristo, acéptalo en tu corazón y serás salvo tú y toda tu casa. Oramos en esta mañana, Padre. Te damos muchas gracias porque nos permites mirar la profecía y dentro de la profecía el cumplimiento tan extraordinario. Pero más allá, Señor, del cumplimiento extraordinario en la persona de Jesús, podemos ver las grandes enseñanzas que dejas al corazón de un pueblo. Como esto, Señor amado, no se puede vivir una vida agradándote a ti, viviendo nuestras propias fuerzas. Yo sé que muchas veces, Señor, hemos tratado de querer agradarte en nuestras propias fuerzas y hemos terminado derrotados, hemos terminado cansados, como dice allá. Pero tu palabra dice aquí que de ti habla, de que tú no te cansarías, no te fatigarías, y encontramos porque en realidad tú dependías no de tus fuerzas, sino de las fuerzas del Padre en los cielos. En esta mañana nos motiva, Señor amado, a poder acercarnos, Señor, juntamente con este pueblo, Señor, en este día, y solicitar las fuerzas que vienen del cielo. Padre, no es posible que nosotros podamos ser bendecidos. No es posible que nosotros podamos tener, Señor amado, una vida donde te podamos agradar si tú no nos das la fuerza para vivir conforme a tu voluntad. Si tú no nos libras, Señor amado, de los ataques, Señor, de aquellos, Señor amado, agentes malignos, Señor, de aquellas huestes espirituales que lo que buscan es desviarnos de tu presencia. Padre, yo oro en esta mañana por todos aquellos que estamos conectados y aquellos que se han de conectar, aquellos que oirán esta palabra, Señor amado, y te pido, Señor, que tú les des las fuerzas. Tú le dijiste al profeta, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dijiste, Señor. Y sabemos que la fuerza del cristiano radica en la ayuda directa de tu Espíritu Santo. Padre, que el Espíritu Santo en este día se conecte a nuestra vida y que nos permita, Señor amado, poder, Señor, salir adelante, que nos permita, Señor, poder, Señor, hacer tu voluntad, que nos permita, Señor amado, en tu fuerza, poder traer alegría al corazón del Padre y traer alegría al corazón de todos aquellos que nos rodean. Señor, que estas palabras maravillosas, Señor amado, Señor, si hay alguien en esta mañana, Padre mío, que se ha sentido cansado, se siente cansado, cansada, Señor, tú le des nuevas fuerzas, que tú le pongas tus fuerzas en sus vidas, Señor. Te pido, Dios, en este día, si alguien, Señor, escuchara esta palabra y nunca haya aceptado, Señor amado, que hoy pueda decir, Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, que pueda decir, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, Señor, que pueda decir, Señor, entra a mi vida, entra a mi hogar, que pueda decir, Señor, que tu sangre me limpie y que tú, Señor, me salves, que rompas todas las cadenas, Señor, y las prisiones
y que me saques a libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, en esta mañana tú has venido como la luz de este mundo, Señor. Disipa toda tiniebla en el caminar nuestro, en el caminar de tus hijos. Tú has venido, Señor, como luz y tú has venido como salvación. Sálvanos de todos aquellos que se levantan en contra de nuestra vida. Padre, te pedimos perdón por todas las cosas, Señor, en que hacemos y te ofendemos. Guárdanos, perdónanos, límpianos y líbranos del mal. Te pido en el nombre de Jesús, concedas esta bendición a este pueblo que en esta mañana, Señor, está conectado a ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que podamos recordar que tú eres un Dios que siempre estás dispuesto a oírnos, aun cuando sentimos, Señor amado, que no podemos más, aun cuando sentimos que ya no sabemos qué hacer. Allí dice, te he oído. Dios tiene un oído presto. Gracias, Padre, por ese oído tuyo que está presto para escucharnos en cada una de nuestras necesidades. Y gracias, Señor, por ser nuestro ayudador, por ser nuestra salvación. Padre, muchas gracias. Bendigo tu nombre y bendigo a este pueblo, Señor amado, y te pido que estas palabras puedan traer luz, que arrojen luz, Señor, y más entendimiento y conocimiento. Gracias por el tiempo, Señor, que nos da de compartir y por cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ruego a